Ya estamos de nuevo aquí, como siempre, en la segunda parte de Callejeando. Y ahora os voy a decir que viene la sección esa que tanto cariño le tenéis, que es la de Nicolás Salas. Ay, Nicolás, ¿qué haríamos sin ti y sin esta pincelada histórica? Hablar para mí de la Alameda de Hércules es algo muy íntimo, porque mis primeros 10 años de vida, 10 o 11 años de vida, los pasé en la Alameda de los años 30 y primeros 40. Pero la Alameda es el gran paseo de la ciudad de Sevilla durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX y parte del XX. Es la zona donde hay árboles. Todo el resto de la ciudad era arboricida, no hay un solo árbol. Y al mismo tiempo era el paseo de todas las clases, de la clase alta, de la clase media y de la clase obrera. Bueno, clase media muy poca, porque la clase media en realidad es casi un invento de la posguerra española. Había muchos ricos y todavía muchos más pobres. Esa es la verdad de la Sevilla de esos tiempos. Pero por la noche ese gran paseo familiar, íntimo, se transformaba por completo y se convertía en la zona crápula de la ciudad, en la noche negra, la noche de la diversión sin trabas. Es curioso que un mismo hábitat tuviera esas dos vidas, la vida diurna de familia y la vida nocturna de los crápulas de la época. En la Alameda se han organizado todas las grandes, diríamos, perturbaciones sociales de Sevilla. Allí se reunían, mitad de los domingos por la mañana, por ejemplo, las cerilleras y las aceituneras, e iban gritando hacia la calle Sierpe y rompiendo todas las cristaleras de los casinos de la calle Sierpe al grito de maridos no, hijos sí, maridos no, hijos sí. Es decir, la Alameda es un cúmulo de recuerdos de betuneros, de cantaores, de vendedores de cartas, vendedores de cerilla y tabaco, de prostitutas, de homosexuales famosos como Pepa la Cañafota, la fundadora del bar Tomate, que es una cosa muy importante en la Sevilla de la época, y tantas cosas como os podéis imaginar que se vivieron desde principios de siglo, desde el año 10 o 12 hasta el año 39 o 40. Porque como Sevilla durante la guerra de África, la guerra de España, era durante mayor tiempo hospital de sangre de los heridos y lugar donde salían los barcos hacia África, pues aquí había muchísimos soldados. Y los soldados, lógicamente, visitaban la Alameda durante el día y algunos también durante la noche. Sus cines de verano, que vemos en pantalla y que luego los explicaremos mejor, y tantas circunstancias de la Sevilla nocturna y de la Sevilla diurna. Vamos a pasar ya a ver las fotografías. Este plano que tenemos en Sevilla, es el más antiguo que se conoce de la ciudad, es el de la Sevilla romana, de final ya de la etapa antecristiana, y que dura hasta el año 49. Bueno, es muy importante que veamos el brazo secundario del Guadalquivir, del río, que es por donde pasaba desde la calle Calatrava, por la Barqueta, hasta la Alameda, que le llamamos la calle Sierpe, la plaza de la Campana, toda hasta llegar a la Plaza Nueva, calle Barcelona y calle La Mar, que es la actual calle García Vinuesa, por donde entraba el río y desembocaba en lo que hoy es la zona de la Torre del Oro. Entonces ahora vemos cómo se reduce el segundo brazo del río y se convierte en dos grandes charcas, dos grandes lagunas. Una es la grande, que vemos a la izquierda, que es lo que es la Alameda. Y a la derecha vemos otra lagunita, que es la calle Laguna y la plaza de Morviedro. Vemos la cerca, una cerca que es ya la cerca almohade. Entonces vemos la zona de la Alameda, la gran charca, que no se convierte en Alameda hasta el año 1575, cuando el conde de Baraja la urbaniza, le pone las dos columnas, la de Hércules y la de Julio César, y las trae de la calle Mármoles, como ya hemos explicado en el programa. Ahora tenemos un fragmento del plano de Olavide, que como sabéis ya lo hemos explicado varias veces, es el primer plano topográfico que tuvo Sevilla, hecho en 1771 por Olavide, Pablo de Olavide. Entonces aquí vemos perfectamente en el centro, ya la Alameda, vemos las seis fuentes
que abastecían de agua a todas las barriadas, a todas las personas de la zona, fuentes que venían de las fuentes del arzobispo, que era conjuntamente con las de los caños de Carmona las que abastecían de agua dulce a la ciudad, con independencia del agua corriente, que era la del río Guadalquivir. Vemos como la Alameda en 1771 todavía guardaba el sitio de la Cruz del Rodeo, y ya vemos aquí en el 125 lo que luego fue la capilla de la calle Calatrava de la Virgen del Carmen. Aquí tenemos una vista de la Alameda antes de la Reforma, antes de que se hiciera esa monstruosidad de Alameda que hoy tenemos, que es como en Los Remedios una aberración urbanística, una auténtica barbaridad. La Alameda que aquí vemos era la Alameda de verdad. Hoy no tenemos la Alameda de verdad. Aquí podemos ver arriba, al lado de la Alameda, el solar que queda de lo que fue el cuartel de la Guardia de Asalto y luego de la Policía Armada. Vemos a la izquierda ya reconstruido el chalet, la casa del recreo de la Alameda, la casa de las sirenas. Vemos la torre de Don Fadrique y cómo era la Alameda antes de la Reforma, que como he dicho antes, es una aberración urbanística similar a la que se hizo en Los Remedios. Esta fuente de la Pila del Pato es de final del siglo XIX, lo refleja perfectamente la vestimenta de los niños. Todos los niños llevan algo en la cabeza, una gorra, una boina, y vemos la Pila del Pato con su pato, ¿verdad? Que es difícil, porque la Pila del Pato, que es la fotografía, el pato ha desaparecido. El pato de la fuente de la Pila del Pato es la víctima propiciatoria de todos los vándalos de Sevilla. La fuente de la Pila del Pato llegó a la Alameda en 1881 y allí estuvo hasta el año 1953, aunque algunos documentos erróneamente dicen que se trasladó el año 41, no es verdad. Existe el documento que el año 41 se intentó trasladar, pero no se hizo. Se hizo el año 53 y fue cuando se trasladó a la Plaza de San Sebastián en el Prado. Y de allí ya, bastante después, fue cuando pasó a la Plaza de San Leandro, que es donde hoy se encuentra. Aquí tenemos una foto preciosa de la Alameda de los años 20, con los 4 cines. Y aquí tenemos la torre de Don Fadrique, tenemos la torre de los Perdigones, tenemos los dos Hércules, las dos columnas, la de Hércules y la de Julio César, con 2 columnas auténticas del templo romano de la calle Mármoles, y vemos cómo la gente vivía y disfrutaba de aquella Alameda. Pero ahora vamos a ver otras fotografías ya más recientes de los años 30. Los años 30 vemos todavía que los panaderos de Alcalá, vemos a la izquierda panaderos de Alcalá, que repartían el pan en sus mulos, burros o caballos. Vemos también los kioscos, el primero de la derecha es el kiosco de Villasol, que era todo de cristales, precioso. Vemos las mesas de veladores y estos puestos tenían sus música, con su gramola, donde emitían música clásica, es decir, canción española. Esta fotografía para mí es entrañable. Vemos cómo el público de Sevilla acompañó a Joselito el Gallo en su féretro de muerte por la Alameda, camino del cementerio. Un hecho histórico que sucedió en 1920. Y esto es una fotografía del kiosco de Villasol. Las casas que están a la derecha, que ya no existen, eran la del bar Los Majarones, la de la peluquería de Don Federico y la del Colegio Santo Tomás de Aquino, que ya hemos comentado antes. Fíjense cómo era la vida de la Alameda en esos años 20, 30 y 40, hasta el 44, que ya se empezaron a quitar los kioscos. Aquí tenemos una fotografía de los años, bueno, puede ser el 45, quizás 41 o 45, que vemos la Alameda ya sin kiosco, inundada. Y aquí tenemos la última gran riada de Sevilla del año 61, el Tamarguillo. Vemos que toda Sevilla está inundada. Es decir, 2/3 de la ciudad sufrieron la riada del Tamarguillo. Vemos todo inundado. Y todavía, se puede ver cómo la Alameda todavía mantenía una arquitectura casi antigua. Hoy ya no tiene nada que ver con eso. Pero fíjese bien la enorme catástrofe que supuso la riada del Tamarguillo por la Sevilla, que supuso además algo muy importante. La riada fue la que originó que por fin el gobierno franquista le prestara atención a Sevilla. Y a partir del 62 hasta el 75 del régimen franquista, Sevilla se transformó por completo. Se crearon más de 200 barriadas modernas. Se creó toda una nueva Sevilla, pero que en vez de ser una Sevilla